Luego de la muerte de Ellen Tupper Lake, su hija Annie, una artista de miniaturas, junto a su esposo Steve, su hijo mayor Peter y su hija menor Charlie, asisten al funeral de su madre. Allí, Annie da un discurso donde se nos muestra su distante y disfuncional relación con su madre. En el funeral, hay varias personas desconocidas que se acercan a su madre, pero Annie no le da importancia, y así comienza la historia de El legado del diablo. Charlie es la que está más adolorida con la muerte de su abuela Ellen, ya que era ella la que la cuidaba siempre. Además, le confiesa a su madre que su abuela deseaba que ella fuera hombre. Annie, al registrar las cosas de su madre, encuentra una carta dentro de un libro de espiritualismo que dice: Querida, amada y hermosa Annie, disculpa por todas las cosas que no te podía decir. Por favor, no me odies ni te desesperes conmigo. Verás que al final todo habrá valido la pena. Y al apagar las luces, la ve parada frente a ella. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Al otro día, mientras Charlie estaba en la escuela, una paloma choca con la ventana. Y al salir de clases, ella le corta la cabeza y se la guarda. Además de eso, vino una extraña señora saludándola al otro lado de la calle. Mientras tanto, Annie busca sobre apariciones fantasmales en internet y encuentra que la puerta del cuarto de su madre está abierta. En ese momento, la funeraria llama a Steve para decirle que la tumba de Annie fue profanada, pero este no le dice nada a su esposa. Annie va a un grupo de terapia escondida de su familia para lidiar con el fallecimiento de su madre. Allí, cuenta que su madre no tenía una vida fácil. Ella estaba peleada con su madre. Su padre había muerto cuando ella era niña. Debido a una depresión psicótica, terminó muriendo de hambre. Y no solo eso, su hermano sufría de esquizofrenia y se desvivió a los 16 años en su cuarto, dejando una nota acusando a su madre de meterle personas dentro de él. Su hijo, quien se la pasa fumando porro, es invitado a una fiesta. Al otro día, Charlie es guiada hacia el bosque por una luz. Al darse cuenta, lleva la cabeza de la paloma, encontrando a su abuela en medio del bosque sentada en una especie de ritual. Mientras tanto, Peter le pide permiso a su madre para ir a la fiesta. Ella acepta solo si lleva a Charlie con él. Su madre la encuentra sola y le dice que irá a la fiesta con su hermano, pero ella dice que solo quiere a su abuela. Obligada, va a la fiesta con Peter. En la fiesta, deja solo a su hermana para ir a fumar. Su hermana come un pastel con nueces que le termina causando un shock anafiláctico debido a su alergia a la nuez. ¡Por Dios, no! Charlie le dice a su hermano que se está asfixiando. Asustado, corre a llevarle al hospital. De camino, Charlie se desespera y abre la ventana para agarrar aire. Cuando saca la cabeza, Peter esquiva un venado que estaba enfrente de la carretera, haciendo que accidentalmente a su hermana le suceda esto. Peter frena y se queda en shock sin saber qué hacer. Lo único que se le ocurre es volver a su casa, dejando el cuerpo de su hermano en el auto, mientras él se va a la habitación. Al otro día, Annie encuentra el cuerpo de su hija sin cabeza en el auto. Luego de la funeraria, Steve encuentra una libreta de su hija llena de dibujos de la cabeza de la paloma, mientras que Annie ahora se la pasa durmiendo en la casa del árbol de Charlie. Peter empieza a sentir lo mismo que sintió su hermana cuando se asfixiaba al drogarse. Debido a lo que le pasó, él y su madre pasan a tener una relación rota, evitando dirigirse la palabra uno al otro. Annie va al grupo de terapia, pero cuando se arrepiente, se encuentra con una señora llamada Joan, que le cuenta que ella perdió a su hijo y su nieto hace poco, cuando Annie le dice que su hija falleció. Al tener experiencias similares, Joan le da su número por si necesita alguien con quien hablar. Esa noche, Peter empieza a escuchar el sonido que hacía su hermana antes de morir. Al otro día, Annie se reúne con Joan para compartir experiencias, estableciendo una amistad con ella. Más tarde, Steve encuentra a Annie recreando el accidente en miniatura de su hija. En la cena, Peter y su madre empiezan una discusión por lo que pasó. Ella estalla criticando a su hijo por no responsabilizarse por sus acciones y ni siquiera haber pedido disculpas por lo que hizo, mientras que él también la culpa a ella por haberla obligado a ir a la fiesta. Días después, Annie se encuentra con Joan en el supermercado muy alegre. Ella le comparte que logró sanar su duelo gracias a que realizó una sesión espiritista para contactar con los espíritus de su hijo y su nieto. Annie, escéptica, no le cree, pero para probarle que es verdad, Joan le invita a una de sus sesiones para mostrarle que es real. En la sesión, Joan consigue que su nieto se comunique con ella a través de un vaso y pidiéndole que escriba en una pizarra. Annie reacciona impresionada
Joan intenta calmarla y le da instrucciones para que pueda hacer una sección por su cuenta. Sospechoso, ¿no les parece? De vuelta a su casa, escucha el sonido de Charlie. En la noche se da cuenta de un camino de hormigas, que al seguirla, encuentra a su hijo lleno de ellas. Mom. Pero su hijo le dice que está sonámbula. Peter le pregunta por qué tiene miedo de él, y ella le dice: I never wanted to be your mother. Ellen obligó a Annie para que tuviera a Peter, pero ella lo quería abortar. Intentó de todo, pero no funcionó. Todo esto fue una pesadilla que hace que Annie vaya al cuarto de su hijo a pedirle perdón por las peleas y decirle que lo ama. Annie despierta a su esposo para que juntos hagan la sesión espiritista y así hablar con Charlie. Este solo cree que Annie está paranoica, pero igual acepta hacer la sesión. Annie llama a Charlie y le pide mover el vaso. Peter empieza a sentir que el aire se mueve y luego se mueve el vaso. Aún así Steve no le cree y Charlie empieza a asustarse. Annie le dice a Charlie que escriba en la libreta, pero Steve la intenta detener. La vela suelta una llama y Annie es presuntamente poseída por Charlie. Hello? Mom? Mom? I don't like this. Steve le lanza agua para sacarla del trance. Al otro día, Peter empieza a ver a la misma luz que Charlie veía antes, y al ver su reflejo, este le sonríe, causándole un ataque de pánico. Steve llama a Annie para contarle, culpándola por lo sucedido, por lo que Annie, llena de ira, destruye su trabajo. En la noche, Annie se da cuenta que Charlie está dibujando en su habitación, mientras que Peter la ve parada cuando se despierta. Este mira a un perro y de repente alguien empieza a jalarle la cabeza. A la mañana siguiente su madre aparece y Peter le dice que ella era la que la estaba jalando. Annie dice que ya no ha sido y le pide que no le diga nada a su padre, ya que algo sobrenatural está pasando y según ella, solo ella puede detenerlo. La libreta mostraba dibujos de Peter llorando, por lo que Annie, al haberlo usado como conducto de la sesión espiritista, intenta quemarla. Pero se da cuenta que al quemarla, ella también se prende en fuego, por lo que sin más opción se la queda. Intentando entender lo que pasa, Annie va a casa de Joan para buscar respuestas, pero ella no abre. Además, nos damos cuenta que Joan parece haberle hecho una maldición a sus hijos. Allí, Annie se da cuenta que el tapete que tiene Joan es muy parecido a lo que elabora su madre. Mientras tanto, Peter mira a Joan al otro lado de la calle gritándole: aunque nadie parece darse cuenta que ella está allí. Annie se devuelve a su casa solo para confirmar que el tapete sí es igual a los de su madre. Indagando más entre las cosas de Ellen, se da cuenta que tenía libros de invocación espirituales y brujería. Uno de ellos dice: cuando se invoca, se posesiona del receptor más vulnerable. El rey Paimon codicia un cuerpo masculino. También encuentra un libro lleno de fotos de personas pertenecientes a la secta en la que se encontraba su madre. Y en varias de ellas aparece Joan con Ellen, quienes junto a la secta parecieran venerar a la familia. En la escuela, Peter vuelve a ver la luz. Steve recibe un correo de la profanación de la tumba de Ellen. Cuando Annie va al ático, se da cuenta de un fétido olor, y este olor es causado por el cadáver de su madre, decapitada junto al extraño símbolo de su secta. En la escuela, Peter empieza a escuchar a Charlie. De repente, pareciera como si lo estuvieran ahorcando, y se fractura la nariz al golpearse con la mesa. Steve es notificado de lo sucedido, por lo que busca a Peter para llevarlo a la casa. Annie, al darse cuenta, se pone histérica y le cuenta a Steve que encontró el cadáver de su madre, y no solo eso, también le cuenta que su madre y Joan parecen estar en una especie de secta satánica. Steve no la escucha y cree que ella fue la que desenterró a su madre. Annie intenta explicarle que Joan la engañó para que invocara un demonio llamado Paimon, demonio que ella sospecha que podría ser la entidad que los persigue, en especial a Peter, ya que se menciona en los libros de Ellen que este le gusta poseer a los hombres. Lo suponía. También le explica que piensa que para parar esto tiene que quemar la libreta, aun sabiendo que si la queman, ella también se quemará. Annie le pide a él que queme la libreta. Su esposo no le cree un carajo y piensa que su esposa está enferma. Annie se desespera y quema el libro, pero en vez de quemarse ella, se quema Steve, y Annie es poseída. Ahora, ¿por qué se quemó Steve y no ella? Pues ni idea. Tal vez porque él tocó la libreta, no sé la verdad. Peter se despierta
solo para encontrar a su padre incinerado en el piso de la sala. Y a un hombre desnudo viéndolo fijamente mientras sonríe. En ese momento, Peter es atacado por su poseída madre y este corre hacia el ático para esconderse. Allí nota una foto suya en una especie de ritual. Este cree que está soñando e intenta despertar, pero al levantar la mirada se da cuenta que su madre se está cortando la cabeza con una cuerda de piano. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Además de eso, Peter nota más gente desnuda viéndolo, lo que hace que se asuste y salte por la ventana. En ese momento, Peter es poseído por el demonio Paimon y observa cómo el cuerpo de Annie vuela hacia la casa del árbol de Charlie. Este va hacia la casa del árbol mientras más miembros desnudos de la secta de Ellen lo ven. En la casa del árbol, los miembros de la secta se arrodillan ante él, y junto a ellos está su madre y su abuela decapitada, y un cuadro de su abuela que dice Reina Lake. Joan corona a Peter y lo llama Charlie, dando a entender que Charlie estaba poseída por Paimon. Joan le pide prosperidad, salud y buenas familias. Al final, todos lo veneran, y así termina la peli. Ellen era la líder de un culto satánico que veneraba un demonio llamado Paimon. Dicho demonio solo le gustaba poseer hombres, y la misión de Ellen era hacer que éste poseyera el heredero de su familia. Ella intentó con su hijo, pero este se quitó la vida al darse cuenta de lo que estaba pasando. Luego, quiso intentar con Peter, pero debido a que Annie lo alejó de ella, no le quedó más de otra que utilizar a Charlie como recipiente para Paimon. Enojado, el demonio maldice a la familia, empezando con la muerte de Ellen. Luego de la muerte de Charlie, los miembros de la secta utilizaron la inestabilidad de Annie para que vuelva a invocar al demonio sin ella saberlo, y así cumplir con lo que el demonio quería, un recipiente masculino.